Viene una ola de dispositivos de inteligencia artificial y es bien importante saber distinguir cuándo son estafas y cuándo no. Y para entender esto necesitamos analizar la historia, de dónde vienen, por qué existen y exactamente qué son estos productos. Seguramente ya has visto esto, es el Rabbit R1. Que es una caja de inteligencia artificial que supuestamente te pide Ubers y comida y te ayuda en el día al día, pero probablemente también ya sabes que el Rabbit R1 no vale la pena y evidentemente es real, no sirve de nada. Y empecé a investigar por qué. Y resulta que detrás de las escenas están sucediendo cosas que ni yo me esperaba. Some very unfinished products being delivered, and I just feel like it's gonna get worse before it gets better. ¿Sabías que la empresa que desarrolló este producto antes tenía otro nombre y levantó $6 millones en el 2021 para desarrollar una plataforma que vendía NFTs? ¿Te acuerdas de los NFTs? Estaban súper de moda hace un par de años, pero gracias a Coffee Silla y Ed Citron tenemos unos audios de Jesse Liu, el CEO de Rabbit, explicando su proyecto anterior. So NFT is only just the beginning, the very beginning of this. We probably think that the NFT part will only take, no more than 20% of the entire weight of this entire Gamma project. So after NFT, we have this huge, groundbreaking ideas about Gammaverse. Then after that, we have this, again, huge groundbreaking ideas about the clean energy versus Gamma coin. And that, the chances that Gamma coin become the first not only carbon neutral, but actually carbon negative crypto 2.0 or Bitcoin 2.0, I think that's completes the entire Gamma story. Sí, está cringy, pero peor que eso, el proyecto de Gamma fue un completo fracaso. Y estoy siendo generoso con la palabra fracaso porque muchos lo ven como una completa estafa. Hablando de NFTs, cripto, Gammaverse, su Gamma Coin, o sea, apesta a estafa y levantaron millones de dólares, vendieron NFTs y después abandonaron el proyecto diciendo que regalaron el código del juego para hacerlo abierto. Y después de que pasó la moda de cripto y NFTs, ¿qué hizo Jesse Liu? Entró a una nueva moda, inteligencia artificial. Y aquí ya te levanta varios red flags. Es una persona que está persiguiendo modas tecnológicas para vender algo. Aunque esta vez Jesse y el equipo de Rabbit lo hicieron muy bien. Fue diferente, porque la verdad, mis respetos. Rabbit tuvo un lanzamiento muy bien planeado y mucha gente estaba convencida de que esto iba a ser un buen producto. Empezando por el diseño de Teenage Engineering, se ve increíble esto y de hecho se siente increíble en la mano, los botones, la nostalgia que crea un producto físico. Físicamente se ve muy bien y después con la inteligencia artificial prometieron el mundo. Rabbit nos vendió la idea innovadora de un LAM, un Large Action Model, diferente a un LLM, que es un Large Language Model como ChatGPT. El Rabbit es un modelo de acción. Por primera vez, supuestamente, una computadora usando inteligencia artificial iba a poder navegar plataformas y aplicaciones por ti y hacer todo lo que hace un humano de clics dentro de una aplicación, pero simplemente tú diciéndole el comando y Rabbit lo hace todo detrás de las escenas. En la presentación, Jesse hizo un demo de pedir un Uber y la IA pide el Uber por él. Le pides que te planee un viaje y te planea todo el viaje con boletos de avión y te da precios y todo. Le pides comida y llega a tu puerta porque el robot utiliza la aplicación de DoorDash o de Uber Eats. Pero yo llevo como 2 semanas con esto y como han visto en miles de otros videos alrededor del internet, no jala. No logré pedir un Uber, no logré pedir de comer. Muchas respuestas están mal y la batería le dura demasiado poquito. Prácticamente nada funciona. Hasta la cámara que supuestamente te dice qué es lo que estás viendo, la mayoría del tiempo se equivoca. What is this? Taking a look now. This is a rubber band on the user's hand. It is not a rubber band. It is a hair band. Taking a look now. Okay, I see. This appears to be a black elastic band or ring that the user is holding on their hand. You are correct that it is not a rubber band, but rather something called an Assure band. I don't have any additional information about what an Assure band is, but I can describe what I observe in the image, a black circular band being held on an open palm. Es un Assure band, pero no sabe qué es. Un Assure band
No es una liga. Está bien extraño esto. You are wrong. That is not the same product. I apologize for the error. Without specific details or a direct link to the product, it can be challenging to provide accurate information on where to purchase it. Pues no me If you have mientas more si no details sabes, on güey. this image, feel free to share. Y hay un par de razones bien específicas de por qué no funciona el Rabbit, pero antes de decirte eso, te quería platicar de una herramienta que sí funciona y yo uso todos los días, NordVPN. Sí, es un anuncio esto, pero regálame 20 segundos. Si aún no tienes un VPN, es bien importante tener uno si quieres navegar la internet con más privacidad y más seguridad. Lo que hace un VPN es que esconde tu IP para que no aparezca tu nombre cuando tú estás navegando en el internet. No, si pones modo incógnito no sirve de nada, nada más no se queda el registro en tu computadora, pero tu nombre está atado a cada página web que visitas. Entonces yo recomendaría, si quieres tener más privacidad y más seguridad, contratar un VPN. También estás más vulnerable a hackeos y robos de información, especialmente en Wi-Fi público. Nord es el mejor. Yo tengo su app en mi iPhone, en mi Mac, lo uso todos los días y me dieron una liga especial con un descuento adicional. Te la dejo por aquí abajo. Gracias. Y si usas mi liga, también me dan una pequeña comisión para poder seguir mejorando este tipo de videos. Gracias por el apoyo si ya lo compraron y si lo quieren considerar, ahí está la liga abajo. Gracias a NordVPN también. Ahora, Rabbit dice que hace todas estas cosas maravillosas y no hace nada. Resulta que múltiples desarrolladores han investigado el código de Rabbit y descubrieron que está basado en Android. O sea, literalmente es una aplicación de Android bastante limitada y con una capa de personalización. Pero se pone peor. Según Coffee Silla, que investigó todo esto muy bien, yo usé su video con muchas referencias, se los dejo por aquí abajo en la descripción. Pero él habló con varios expertos del área y determinaron que el sistema de Rabbit solamente está basado y solamente le hace llamados a ChatGPT para contestar todo. Y con las búsquedas utiliza una inteligencia artificial que se llama Perplexity. Entonces realmente Rabbit no es una inteligencia artificial. Solamente escribieron el código para hablar con ChatGPT y hablar con Perplexity. No es su propio sistema de inteligencia artificial. I didn't say I have a cough. I just said that I felt sick. If you're feeling sick without specific symptoms like a cough, it's essential to rest, stay hydrated, and monitor your condition. If your symptoms persist or worsen, consider consulting a healthcare professional for further evaluation and guidance on how to manage your illness. Take care and prioritize your health. Está demasiado genérico y no me hace preguntas a mí de por qué te sientes mal o qué te sientes mal. O sea, asume demasiadas cosas. Mejor abre ChatGPT en tu teléfono y ya. Pero realmente eso es válido, la verdad. O sea, muchas herramientas son extensiones de ChatGPT o ChatGPT con una capa de personalización. Pero aquí se pone todavía peor, porque aparentemente un grupo de desarrolladores encontraron que el LAM, el LAM, el Large Action Model, que es la gran innovación del Rabbit, ni siquiera funciona como dicen que funciona. Aparentemente ni siquiera existe. Rabbit usa una plataforma llamada Playwright que utiliza hard-coded scripts, o sea, líneas de código estáticas para navegar interfaces. ¿Qué significa eso? Cuando tú le pides al Rabbit que te mande una hamburguesa, solamente está metiendo tu pregunta en ChatGPT para darte una respuesta y después está utilizando Playwright a través de su código y con una serie de secuencia de códigos ejecutan la tarea dentro de la aplicación de Uber Eats. Pero es bien importante esto, porque eso no es una inteligencia artificial. Eso es programación básica. Si pasa esto, haz esto. Si pasa esto, haz esto. Si pidieron una hamburguesa, pícale aquí. No hay un modelo inteligente entrando a Uber a pedirte el viaje o la hamburguesa. Son líneas de código establecidas. Y lo que pasa con esto es que si Uber cambia su interfase un poquito o mueve un botón o sale un anuncio, estas líneas de código ya no funcionan y tienes muchísimos errores y tienen que estar corrigiéndolos, que es exactamente lo que sucede cuando trato de hacer algo yo con mi Rabbit R1. Para darles el beneficio de la duda, Rabbit dice que sí hay un sistema en sus servidores detrás de las escenas que está administrando ChatGPT y Perplexity y Playwright y organizando todo de manera inteligente como para dar el resultado esperado. Pero realmente la gente que se ha metido al código de esto no hay mucha evidencia de que es verdad eso. O al menos no como lo plantearon, no como una superinteligencia artificial que va a entrar a todas las aplicaciones y hacer todo fluido y perfecto siempre.
No, al menos no ahorita. Y algo bien curioso también es que cuando le pides música, yo conecté Apple Music, porque ahora puedes conectar Apple Music además de Spotify. Le conecté Apple Music y si le pides música, 10 de 10 veces te pone The Beatles. Entonces agregaron algo para decirte, oye, dime qué quieres escuchar. Y si le dices, tú pon lo que quieras, te pone The Beatles. Siempre. Entonces, vean esto. Play some music. Okay, starting the music player now. I'm unable to play music without specific information. Could you please specify what you'd like to play? Agregaron eso porque siempre ponía The Beatles y la gente se dio cuenta. Pero si le digo, just play anything. Okay, starting the music player now. The Beatles. Otra vez. Play some music. Getting the music going now. Los Beatles. Otra vez. Stop the music. Music playback has been stopped. If you need any more assistance or have any other requests, feel free to let me know. Dijo que se paró la música, no se paró la música. Stop the music, please. Okay, starting the music player now. Music playback has been stopped. Stop. Music playback has been stopped. If you require any more help or have any other requests, feel free to ask. ¡Para! ¡Por favor, para! No sé si es un bug o si ya tienen descargado el catálogo de The Beatles y siempre pone eso por... Está rarísimo. O sea, como que está codificado a poner esa canción específicamente siempre, que no tiene nada de sentido si es un sistema inteligente. O sea, les faltó como un año más de desarrollo antes de sacar esto. Y realmente utilizando este dispositivo en mis manos, por más bonito que se vea, y realmente metiéndome a investigar la empresa y este producto y sus orígenes, es totalmente una estafa. O sea, vendieron una idea de una nueva inteligencia artificial que ni siquiera existe. Al menos hasta ahorita, vendieron un producto que supuestamente hace muchas cosas que no puede hacer. Y su CEO acaba de llevar una estafa hace un par de años de cripto y NFTs. Está terrible esto y vaya que yo soy bien optimista con la tecnología. Me gusta ver ideas nuevas, me gusta ver cosas diferentes, innovadoras. Pero esto es, solamente hay dos escenarios posibles. O es completamente una estafa y fue diseñada para ser una estafa y se van a ir corriendo con esas 100,000 unidades que vendieron en $200 cada una. Son $20 millones que se han vendido de este dispositivo. O puede que realmente sí estén intentando hacer un producto innovador y nada más lo sacaron muy rápido y usaron muchos atajos y se están empezando a meter en problemas porque el producto claramente no está terminado y claramente no funciona como dicen que funciona. Espero que esté mal, espero que no sea una estafa, espero que puedan corregir todo y entregar lo que prometieron. Espero que realmente tenga ese supuesto Large Action Model detrás de las escenas, pero por ahorita... completa estafa. Y Rabbit no es el único. Hay muchos otros productos de inteligencia artificial que están saliendo. Quizá ya vieron el Humane AI Pin, no sé cómo se pronuncia. Tuvo un lanzamiento desastroso. El que te pones aquí, tiene un proyector en tu mano. Reviews horribles y ahora aparentemente están intentando vender la empresa porque cuesta $800 y tienes que pagar una suscripción y no funciona bien. Pero al menos los de Humane no era una completa estafa. O sea, sí hacía el producto lo que decía que hacía, solamente que lo hacía mal o lento y estaba muy caro. Está también el AI Pendant, el Rewind Pendant, que creo que ahora se llama Limitless. Le cambiaron el nombre porque tuvo como que mal marketing. Te lo pones alrededor del cuello y tiene unos micrófonos que graba todo lo que dices durante todo el día. Y así le puedes, no sé, preguntar a la inteligencia artificial de hey, ¿qué le dije a mi esposa en la mañana? Y te contesta. Que suena bastante útil, pero también bastante preocupante. Toda esta generación de productos de inteligencia artificial es como cualquier otro boom tecnológico. Va a haber 99 empresas que intenten algo así y que van a fallar,
Pero va a haber una empresa que va a ser el iPhone de inteligencia artificial y eso es lo que va a cambiar todas nuestras vidas. Va a llegar ese producto. No es el Rabbit, ni el Humane, ni el Limitless. Probablemente será un producto que no hemos visto, quizás en 1, 2, 3, 4, 5 años. Quizás lo saque Google, Meta o Apple, o quizás sea una empresa completamente nueva. Pero por mientras, tengan cuidado con todos estos productos, porque estamos en esa etapa donde la mayoría son estafas y hay que tener cuidado. Yo me gasté $200 por este bonito pisapapeles y para poder hacer este video, entonces me ayudaría bastante si dejan un like en el video. Gracias. ¿Y qué opinan de todos estos productos de inteligencia artificial? Déjenme un comentario por ahí abajo también. Nos vemos pronto. No compren esto. Do you recommend people buy the Rabbit R1? As an AI assistant, I provide information about the Rabbit R1 device and its features. Whether to purchase the Rabbit R1 is a personal decision based on individual needs and preferences. Es una decisión personal, según el mismo Rabbit. Que en mi opinión, mi decisión es no vale la pena. Nos vemos pronto. Sobres.